Entremos en materia. A la baja cerraron las bolsas europeas tras el anuncio de un posible aumento de aranceles realizado por el gobierno de Estados Unidos a las importaciones chinas. 200.000 millones de dólares, fíjate. Este es un nuevo paso en la llamada guerra comercial iniciada por Donald Trump a inicio de este año contra el poderío chino. Además, el mandatario estadounidense puso su atención en sus socios europeos, instándolos a gastar el 4% de su PIB en defensa y cuestionó a Alemania por la compra de gas a Rusia. Todo eso en el análisis aquí en el estudio de Pablo Cabrera, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Católica, también ex embajador. Pablo, bienvenido nuevamente a Palabras Sacan Palabras. Buenas tardes, Freddy, encantado de estar por aquí de nuevo. ¿Tú fuiste embajador en cuántos países? ¿En Asia también? Fui embajador en China, fui embajador en Rusia, fui embajador en Londres y en el Vaticano, y concurrente en Ucrania y en Albania. Ya, o sea, más o menos puede. Y en Irlanda también. También estuviste en Irlanda. Oye, ¿cómo ves tú esta llamada guerra comercial desatada entre Donald Trump y el gobierno chino? Mira, yo, como dice la definición del arte de la diplomacia, yo no creo en la guerra. Ya. O sea, no la consideraría una guerra comercial. Yo creo que es una discrepancia importante que de alguna manera explota. ¿Ya? Después de muchos años de controversia y de dificultades que han habido entre la relación comercial de Estados Unidos y China. Creo eso sí que tiene que ver mucho con la época que se está viviendo y con lo que está en juego hoy día en la agenda global. Y creo que es una buena expresión con el objeto de saber cuál va a ser verdaderamente el resultado de a dónde vamos a desembarcar en esta globalización. Yo creo que China y Estados Unidos vienen desde hace mucho tiempo lidiando con el tema de la propiedad intelectual, de los derechos laborales, de los derechos de los niños, de los costos de producción, del valor de la moneda, del valor de los bonos del tesoro. Es una relación, yo diría, en alguna medida fue asimétrica y se ha ido poniendo simétrica. ¿Así es? Y creo que el G2 que pretende estructurarse en el mundo, principalmente por el lado chino, tiene mucho que ver con esta reacción de los Estados Unidos hoy día, cuyo trasfondo es la propiedad intelectual y es verdaderamente cómo vamos a regular el comercio de cara a una eventual, por ejemplo, el día de mañana, traspié de China, una caída de China. Es un poco, tuvo mucho que ver también con lo que era el tratado de Transpacífico, etcétera, que falló después con Trump. Pablo, algunos analistas, bueno, partiendo por el ministro Valente, ¿no? el ministro de Economía, han señalado que la baja del precio del cobre también se debería a esta incertidumbre que hay por esta batalla, ¿no? comercial entre China y Estados Unidos. ¿Cuánto podría afectarnos entonces China como nuestro principal comprador de este producto? Bueno, claro, yo creo que en la medida que si la economía china se afecta en términos de producción, obviamente y si existen algunos aranceles para sus productos entrar a Estados Unidos donde mayores los compran, obviamente que van a necesitar menos materias primas, van a necesitar menos inversión y eso puede afectar el precio del cobre. Pero creo que más allá de una afectación directa a un país, yo creo que este es un tema global. ¿Ya? Yo creo que hay algunos análisis hoy día que señalan que es muy difícil que la afectación sea vis-a-vis Estados Unidos, China propiamente. Yo creo que hay mucho mercado y situaciones intermedias que se podrían ver afectadas, ¿ya? Que también tendrán que luchar para que esto se solucione de alguna vez por todas. Ahora, estamos preocupados, no solamente nosotros, la Comunidad Europea también está preocupada por lo que está ocurriendo. Por supuesto, yo creo que hoy día tú pusiste la palabra exacta al principio al hacer la pregunta. Yo creo que hoy día el tema es el tema de incertidumbre. Y obviamente que los líderes mundiales tienen que entregar, ojalá, certidumbre o elementos para que la gente tenga certezas de lo que está sucediendo. Y creo que esta disputa comercial entre los dos países, obviamente que está agregando una interrogante a la situación en general que está afectando a las relaciones de los países. Europa hoy día está en una relación con Estados Unidos muy complicada. Hoy día está en una reunión de la OTAN que tienen que definir algunas cosas, que tú lo nombraste ahí, el gasto militar, tienen que definir el tema del mantenimiento de tropas en Europa del Este, el tema de la disuasión para la paz, ojalá, y no para la guerra. Bueno, ahí también lo dicen analistas, ¿no? Esto podría ser todo un ardid de Donald Trump
para incentivar nuevamente el negocio de la guerra, el negocio del armamento, que es uno de los más poderosos en el mundo y puntualmente en Estados Unidos, ¿no? Los lobbies de las armas en Estados Unidos. Bueno, yo sin haber considerado la parte puramente de las armas, que obviamente es el elemento central, yo creo que el tema de la guerra es un tema verdaderamente que es producto de esta incertidumbre. Yo creo que las guerras locales, los temas, cómo se relacionan los temas locales con los temas globales, cuando las instituciones más importantes tienen que dar luces, cómo manejar estos temas, lo glocal, que lo llaman ahora los expertos, claro. Son instituciones como el Estado, como la Iglesia, como otras instituciones que están en crisis y que están en su prestigio por los suelos, sea por los temas de corrupción, sea por los temas de mal manejo de recursos, sea por los temas de crisis, y por una cantidad de razones que el ciudadano de a pie, como se le dice, lo está sintiendo. Por eso creo que esta disputa entre los Estados Unidos y China por un liderazgo, por un manejo del comercio internacional de una manera coherente y cohesionada, ojalá, no solo se da por quien tiene la primacía en esto. Yo creo que tiene que ver un poco cómo poder también enfrentar las crisis a futuro, porque no creo que esto sea una obra de Trump solo. En Estados Unidos una cosa es Trump y otra cosa es el poder de los Estados Unidos. Y no creo que sea un país que haya entrado en la irracionalidad total. Yo cuando era embajador en China, yo veía cómo el Banco Mundial, las organizaciones de crédito internacional y los Estados Unidos lidiaban con el tema del valor del renminbi o del yen, el yen en Japón, el renminbi en China, la moneda china. Y obviamente que lidiaban con esto porque decía que estaba subvaluada y que esto afectaba a la economía internacional. También el tema del trabajo, de cómo la calidad del trabajo, o el trabajo de los jóvenes, el trabajo de los niños, la reglamentación del trabajo, las prácticas de dumping o las prácticas también que reñías contra la ética en lo que se refiere a la propiedad privada y a la propiedad intelectual en el comercio. O sea, son elementos que se dan en globalización, en una competencia tremenda hoy día por estar presente y por ganar espacio y por ganar influencias también. Fíjate que el viceministro chino de Comercio, sí, Li Chenggang, hizo una declaraciones muy duras contra Estados Unidos. También, sí. Dice que estas alzas de aranceles mutuas a gran escala entre ambos países, entre China y Estados Unidos, van a conducir inevitablemente, dijo, a la destrucción del comercio chino-estadounidense. ¿Quién pierde más con esa destrucción? Yo creo que, bueno, hay muchas teorías. Yo creo que pierde más China, si no, no se estaría pasando esto. Ya. Yo creo que China es un país que se está posicionando en el mundo y obviamente que hay mucho interés porque se posicione. Y se posicione bien, es un país que compra, es un país de poder de compra importante, es un país de poder de consumo importante. Pero obviamente que la legislación comercial internacional es pobre para poder enfrentar el día de mañana, ni Dios lo quiera, una crisis o un traspié importante en el comercio chino. Oye, entonces yo creo que ahí es lo que se persigue hoy día, de tener una legislación un poco más estable. Fíjate que acá el mundo del revés, porque este viceministro chino de Comercio, Li Chenggang, está alegando porque la política estadounidense, dice, interfiere con el proceso de globalización económica. Los chinos alegando porque no hay globalización económica, en cambio Estados Unidos haciendo de una economía de proteccionismo. ¿Ah? Bueno, yo creo que tiene razón. Los dos tienen razón. Aquí es cómo se lee. Y yo creo que por ahí es importante, porque hoy día hay que conocer el producto para dar una respuesta, ¿no? Y aquí hay muchos intereses creados y muchos intereses que quieren hacer aparecer a los Estados Unidos, obviamente, como el culpable. ¿Por qué? Por las tratativas intermedias, el comercio intermedio. El otro día yo leí un artículo, que lo debes haber leído tú, muy interesante, que explica muy bien que hoy día, por ejemplo, construir un avión, el comercio de la Boeing, por ejemplo, con China. Sí. No es que los Estados Unidos, la fábrica en Seattle, hagan todas las partes y todas las partículas del avión. Se hacen en diferentes partes, en diferentes lugares. Igual, cuando tú compras armas, hay un casco del arma, después todos los controles, estoy hablando de armamento más sofisticado, no estoy hablando de rifles, estoy hablando de misiles, estoy hablando de buques, hay los controles de fuego, hay una cantidad de cosas adicionales a la puramente el elemento que juegan en esto. Entonces, por eso yo te decía antes que sin entrar en la dinámica económica pura
de qué es lo que significa, es muy difícil cuantificar. Es muy difícil cuantificar porque podemos entrar en la irracionalidad de que esto va a ser eterno. Yo creo que estas son medidas que van también poniendo presión, van creando, y por eso no creo yo que esto sea circunscrito solamente a los Estados Unidos y China. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que hacer algo también. Ahora esta política de aranceles elevados que está haciendo Donald Trump también está afectando su propia industria, ¿no? Por supuesto. Simbólicas como Harley Davidson, que va a tener dijo que iba a tener que hacer motos en Europa porque no le va a subir mucho el costo si es que internalizan con Pero imagínate tú, materias primas. Hay un elemento súper importante que tiene que ver con América Latina también y con lo que podemos hacer nosotros el día de mañana y ver en estas guerras, entre comillas, porque no me gusta lo de guerras comerciales, ¿no? Estas disputas. El tema de la soya, por ejemplo. Si tú ves China, lo que más necesita, y por cultura china, por idiosincrasia, es la soya. No tiene capacidad para darle alimento a toda su población. Entonces tiene que importar soya. ¿Y cuáles son los importadores de soya? Son países muy específicos. Son Argentina, Brasil, Estados Unidos, claro, y muy pocos más. Entonces, a mí una vez me preguntaban, dime una cosa, ¿por qué hay países de América del Sur que tienen una relación más pobre con China que Chile y tienen mayor inversión china en sus países? Porque exportan soya, le decía yo. Porque porque para ellos es un producto de primera necesidad, lógico, como el pan de para ellos, lógico, ¿no? A veces no se entienden estas cosas, no es que yo pretenda entenderlas todas, pero creo poner un elemento en esta discusión. No creo que vaya a ser una disputa permanente. Creo que son elementos de presión, elementos de contrapropuesta. Están anunciando cosas para septiembre. Los mercados han reaccionado relativamente bien, porque se imaginan también que son historias conocidas. No creo yo hoy día que el Fondo Monetario Internacional no se haya puesto, y el Banco Mundial, en posición de que pudiera ocurrir esta disputa comercial importante. Pablo Carrera, estamos junto a él, que es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Católica. Pablo, también como ex diplomático, ¿no? Y embajador, ¿qué te pareció en estos más de 3 meses el funcionamiento de la Cancillería, del canciller Ampuero? Porque a propósito, todavía no tenemos embajadora en Estados Unidos, ¿no? Nuestra principal embajada para muchos, ¿no? Más que la Argentina incluso. Bueno, no creo que yo pueda dar un juicio en 3 meses, primero que todo. La política exterior normalmente tiene muchos eslabones de continuidad. Efectivamente no he visto un elemento que marque una diferencia con el gobierno anterior muy grande. Pero son 3 meses, le damos a 3 meses. 11 de julio, hoy se cumplen 4. 4 meses. En 4 meses no he visto eso, esa impronta no aparece, obviamente. Pero también hay que darle el mérito de que subió el gobierno y estaba a puertas de una disputa en La Haya. Nosotros han puesto cautiva nuestra política exterior en mucha extensión, en una extensión, no en toda, por un hecho de un juicio internacional sobre una disputa territorial donde hemos sido nosotros demandados. Ya, pero se supone que el embajador de Estados Unidos... Bueno, con respecto al embajador, no te contesté. Con respecto al embajador, yo creo que debió haber sido un poquito antes, obviamente. A lo mejor tienen a una persona que no puede asumir hasta tal fecha, no sé, puede ser eso. Pero me parece, obviamente, que un indicador que puede ser considerado negativo, porque si vemos que Estados Unidos, de acuerdo a todas estas predicciones y a todos los que son los comentaristas internacionales, cosa que yo no comulgo mucho con eso, no por ser disruptivo, sino que por convicción, creo que si Estados Unidos está poniendo problemas, incluso que pueden afectar a Chile en una dimensión importante, en el comercio, un país con esta apertura comercial como la nuestra, no tener un representante que pueda a alto nivel dialogar con las máximas autoridades y entregar su punto de vista, obviamente que es un hecho que es un déficit. Esto es inédito, ¿no? Nunca haya pasado que... No, a veces pasa que hay encargados de negocios, hay los más simples dicen a veces que son los diplomáticos, los chicos, como se dicen los hombrecitos, como diría Arsène Bloom, son los que hacen el trabajo. No, yo creo que en el mundo de hoy la figura de un embajador, la figura de un representante es tremendamente importante de cara a la contraparte. Es cierto que no siempre se tiene que entrevistar al más alto nivel, porque como dicen los americanos, en la medida que el mensaje se traspase, importa que él lo implementa, pero no todos están de acuerdo. Eso es un pensamiento anglosajón, no quizás latino. Entonces, creo que se necesitan los embajadores. Dentro de ese pensamiento anglosajón, ¿cómo estará siendo visto en Europa, ¿no?, el liderazgo de Donald Trump, ¿no?, y esta seguidilla de... Con mucha aprensión. Mira,
esta reunión de la OTAN ha tenido una preparación importante en Europa. ¿Por qué? Porque el tema de los espacios colindantes a la Europa central, que fueron verdaderamente desafiados con una invasión a Crimea, obviamente que produjo un antes y un después en la relación de la Federación Rusa con Europa. Y obviamente que hay una dependencia también energética entre los dos, que también está puesto en el tapete hoy día con el tema del gasoducto que no pase por Polonia y por Ucrania y vaya directo de Alemania a Rusia, ¿no? Claro. Entonces, en el tema de la Unión Europea, con el tema de Ucrania y los Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que hay una comunidad todavía europea, más allá que el tema comunidad hoy día está cada vez más devaluado. Hoy día podemos hablar más bien de la sociedad internacional, no de la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional, de los puntos de apoyo comunes que haya, son pocos. Pero frente a la eventual represalia, imagínate, militar, entre comillas le voy a poner, militar de Rusia frente a los territorios que antes ellos tuvieron influencia, como los países bálticos o como la Europa central, Estados Unidos le está pidiendo a Europa que invierta más en esa defensa. Claro, en esa defensa, sí. Y ellos retirarse un poco, o sea, co-responsibility, ¿no? Oye, pero igual no se ve bien que la OTAN, Trump, diga que Alemania es una prisionera de Rusia, ¿no? Esos son juegos... No son palabras propias de la alta diplomacia. Bueno, según lo leí... Menos a este nivel de presidente. Bueno, mira, Freddy, según lo leí yo hoy día, estos son los juegos comunicacionales. Vi que lo dijo eso sabiendo que lo estaban grabando y después se entrevistó con la presidenta Merkel y dijo que eran amigos tradicionales y que iban a encontrarse de acuerdo en todo lo que podía hacer. El tema de la reunión de Europa con Estados Unidos tiene mucho que ver con la reunión del presidente Trump con Putin y con la primera ministra de Gran Bretaña. Yo creo que ahí hay dos temas paralelos que pueden ser utilizados o unidos en lo que se refiere a la relación de comunidad Estados Unidos-Unión Europea. El partner tradicional de la Unión Europea ha sido los Estados Unidos, vis a vis Rusia y vis a vis China y vis a vis todos los otros, ¿no? Hay sanciones en este momento compartidas de los Estados Unidos y de la Unión Europea a Rusia por el tema de Ucrania, de Crimea. Entonces, hay mucha incertidumbre en Europa, a tu pregunta. He leído yo por ahí, he sabido, vengo llegando además de Europa en este minuto, hace poco, en unos días. Hay mucha incertidumbre con respecto a estas espontaneidades del presidente de los Estados Unidos, que podría el día de mañana en una reunión en Helsinki con el presidente Putin decir que levanta las sanciones a Ucrania, y unilateralmente. Por último, en esta controversia, digamos, no te gusta la palabra guerra, ¿no? No me gusta la palabra controversia guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿qué pie debería tomar Chile? También estuve leyendo que los vinos chilenos podrían ser muy favorecidos, porque no llegarían los californianos a China, ¿no? Mira. Pero ¿con quiénes tenemos más lazos actualmente comerciales dentro de los pactos Asia-Pacífico y todo lo que ha significado Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? El socio tradicional, uno siempre ha sido Estados Unidos y el dos ha sido China, y ahora parece que el uno es China, el dos es Estados Unidos. Bueno, se lo pelean uno los dos, pero somos miembros del APEC. Y creo que el director del APEC anda por aquí en este minuto, porque vamos este otro año a acoger aquí nosotros la reunión anual del APEC, del Asia Pacífico. Entonces, yo creo que ojalá no actuemos porque hay más vinos que puedan ser recibidos o menos vinos que puedan ser recibidos, o más naranja o menos naranja, o durazno. Yo creo que debemos actuar de acuerdo a lo que es el libre comercio, de acuerdo a que es nuestra estructura y de acuerdo a lo que podemos, nuestro poderío para influir en esto. Y nosotros tenemos una institucionalidad en la cual me tocó participar en su construcción, en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre China y Chile, que yo era el embajador en ese minuto cuando se negoció. Yo creo que obviamente nosotros tenemos que hacer valer todo nuestro peso a nuestra instancia, pero primero tenemos que saber cuál es nuestro peso. A tu pregunta inicial, ¿cuál es nuestro peso? Y yo creo que esa es una reflexión de política exterior tremendamente importante. ¿Somos países prioritariamente miembros del APEC? ¿O somos un país latinoamericano donde priorizamos nuestra acción vis a vis a Europa a través de América Latina, a través de nuestro territorio continental americano o a través de nuestro mar? Yo creo que hoy día, en el mundo de hoy, la ubicación geoestratégica es tremendamente importante. Es uno de los centros neurálgicos del diálogo internacional. O sea, los puntos neurálgicos, la ubicación geoestratégica. Y a partir de ahí,
sumado al capital de la cultura, para conocer las culturas que nos rodean, que son distintas a las que hemos actuado siempre. Tenemos que ver cuál es nuestro potencial y cuáles son nuestras prioridades. El comercio, la democracia, el valor de la territorialidad, el valor de nuestra economía. O sea, hay una reflexión profunda para contestarte tus prioridades de política exterior que hay que hacer de cara al siglo XXI y de cara a la situación mundial que estamos viviendo hoy día, no solo a través de la retórica, sino que a través de cuál es la capacidad instalada que tenemos, cuál es la capacidad de personal que tenemos, cuál es el personal que podemos disponer para poder actuar en el escenario internacional y cuál es el mensaje que queremos pasar. Queremos ser... si queremos ser comparsa, queremos ser actores, queremos ser colaboradores. Yo creo que esa discusión está en veremos, no está todavía. Pablo Cabrera, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Católica. Pablo, muchas gracias por haber venido. Gracias, Freddy, encantado de estar. En el longboard